Atención. Si lo que buscas es una historia que te atrape, te haga cuestionar la justicia y te demuestre que la venganza, a veces, se sirve en el plato más frío, has llegado al lugar indicado. Prepárate para una revelación que te dejará sin aliento. ¿Estás listo para el inicio de una batalla épica por la dignidad? Dale a me gusta si quieres ver a los villanos caer. Suscríbete para más dramas de la vida real que te dejarán boquiabierto. Y comparte este video para que todos vean el poder de la resiliencia. El aire en la sala del tribunal, espeso y sofocante, olía a café barato y a promesas destrozadas. En la mesa de la parte demandante, don Miguel Guzmán, un hombre cuyo traje a medida no podía ocultar la podredumbre interna, no solo pedía el divorcio, estaba actuando. Su público era su amante, doña Sofía Ramos, con sus labios carmesí curvados en una sonrisa de victoria. Y entonces lo hizo. En medio del monótono parloteo de su abogado, se inclinó y la besó. Un beso largo y posesivo, destinado a ser el clavo final en el ataúd de un matrimonio de 20 años. Un jadeo colectivo recorrió la sala, pero justo cuando el mazo de la jueza comenzaba a elevarse, las pesadas puertas de roble en la parte trasera del tribunal se abrieron con un crujido ensordecedor, silenciando a todos. Y entró su esposa. Las luces fluorescentes de la sala del Tribunal 4B zumbaban una melodía monótona y desoladora. Era un sonido que doña Elena Salazar asociaría más tarde con el final de una vida y el comienzo de otra. Por ahora, era simplemente la banda sonora de su ejecución. O, más bien, lo que se suponía que sería su ejecución pública. Todavía no estaba allí. El asiento junto a su abogada, una mujer astuta llamada doña Ana Garrido, permanecía notablemente vacío. Esta ausencia era motivo de gran diversión para su esposo, don Miguel Guzmán. Se sentó en la mesa opuesta, un estudio de confianza performativa. Su traje era un segna hecho a medida, un gris carbón oscuro que costaba más que el coche que conducía Elena. Sus sienes plateadas estaban perfectamente peinadas, y su mandíbula estaba tensa con la inquebrantable certeza de un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia real. Había construido un imperio de la construcción desde cero, o eso le gustaba decir a la gente. Siempre omitía la parte en que Elena había sido la que se quedaba hasta tarde sobre los libros de contabilidad, la que gestionaba la nómina, la que con sus inversiones silenciosas y astutas los había salvado de la ruina, no una, sino 2 veces. Para Miguel, Elena era simplemente el cimiento sobre el que había construido su gran vida, necesaria alguna vez, pero ahora vieja, agrietada y lista para ser demolida. Sentada a su lado, prácticamente fusionada con él, estaba Sofía Ramos. Ella era el polo opuesto de la mujer que Miguel intentaba borrar. Donde Elena era la elegancia discreta, Sofía era un fuego ardiente de perfección. Su cabello era de un rubio demasiado perfecto para ser natural, cayendo en ondas costosas sobre los hombros de un vestido blanco ajustado que gritaba «Trofeo». Tenía 28 años, una diseñadora de interiores que Miguel había contratado para rehacer sus oficinas corporativas y que rápidamente había rediseñado su vida. Cada una de sus miradas hacia la silla vacía de la defensa goteaba una lástima almibarada y despectiva. De vez en cuando se inclinaba y le susurraba algo al oído a Miguel, sus largos dedos bien cuidados trazando la solapa de su traje. Él soltaba una risa baja y retumbante que resonaba con secretos compartidos y bromas privadas. El abogado de Miguel,
Un hombre corpulento llamado don Pedro López, con una voz áspera como la grava, seguía divagando sobre el supuesto comportamiento irrazonable de Elena y su falta de apoyo emocional que su cliente requería. Era una clase magistral de ficción legal, pintando a Miguel como la víctima sufrida de un matrimonio frío y sin pasión. El señor Guzmán ha sido sometido a años de abandono emocional, argumentó el señor López, con sus papadas temblando de indignación fingida. Un hombre de su estatura, de su posición en la comunidad, requiere una pareja comprometida, vibrante. En cambio, se encontró en una unión desprovista de calidez, de afecto. Miguel suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza, como si reviviera un trauma profundo y personal. Sofía colocó una mano reconfortante en su muslo, su toque demorándose un poco demasiado, un gesto de posesión para que toda la sala lo viera. Eran un equipo, los vencedores. Ya habían ganado, y esta audiencia no era más que una formalidad, una marca pública final del fracaso de Elena. La jueza, una mujer severa y con aspecto cansado llamada doña jueza Carmen Ruiz, miró por encima de sus gafas. Señor López, si bien el tribunal aprecia la narrativa colorida, atengámonos a la división de bienes. ¿Ha respondido la señora Salazar a la última oferta de acuerdo? No lo ha hecho, señoría, dijo el señor López con un gesto despectivo, lo cual, francamente, dice mucho. Claramente no está participando en este proceso de buena fe. Hemos hecho una oferta generosa, mucho más de lo que tiene derecho considerando su falta de contribución al éxito del señor Guzmán. Doña Ana Garrido, la abogada de Elena, se puso de pie. Señoría, la supuesta falta de contribución de mi clienta es una fabricación ridícula. Durante 20 años, Elena Salazar fue la directora financiera no remunerada, gerente de negocios y estratega de inversiones principal de Construcciones Guzmán. La oferta generosa de la que habla el señor López la dejaría con un coche usado y una miseria, mientras su cliente conserva un negocio de 10 millones de euros, múltiples propiedades y una cartera de acciones que ella cultivó sola. Miguel resopló audiblemente. Ella respondía a los teléfonos, Ana. No nos emocionemos. Los ojos de la jueza Ruiz se entrecerraron. Señor Guzmán, se dirigirá a este tribunal a través de su abogado y se abstendrá de hacer comentarios desde su asiento. Miguel se recostó, una sonrisa engreída en sus labios. Era intocable. Tenía los mejores abogados que el dinero podía comprar y una narrativa que lo pintaba como un titán de la industria, escapando de las garras de una ama de casa desaliñada y poco ambiciosa. Estaba tan confiado, tan completamente consumido por su propio ego, que sintió la necesidad de puntuar su victoria. Se volvió hacia Sofía. En la sala del tribunal estéril y silenciosa, bajo las implacables luces fluorescentes, le tomó el rostro entre las manos. Ignoró la brusca inspiración de su propio abogado. Ignoró al alguacil que se tensó junto a la pared. Ignoró la propia presencia de la jueza. Miró a los ojos triunfantes de Sofía y la besó. No fue un piquito casto. Fue un beso profundo, apasionado y teatral. Una declaración de amor por su nueva vida y un insulto final y brutal a la antigua. Un jadeo recorrió la pequeña galería pública. La mandíbula de Ana Garrido se apretó en una línea de pura furia. El rostro de la jueza Ruiz se puso de piedra. Esto ya no era una audiencia de divorcio. Era un descarado espectáculo de falta de respeto. Sofía se derritió en él, su mano moviéndose hacia la parte posterior de su cuello, sus ojos cerrándose. Cuando finalmente se separaron,
Un hilo de saliva los conectó momentáneamente. Miguel miró hacia la silla vacía, donde debería haber estado su esposa. Un brillo de cruel satisfacción en sus ojos. Lo había hecho. Había besado a su amante en la misma sala donde su matrimonio se estaba disolviendo legalmente. Había elegido pública e irrevocablemente su futuro, y al hacerlo, pensó que había humillado por completo a la mujer que le había dado todo. Sintió una oleada de poder, de liberación. Fue en ese momento exacto, cuando el mazo de la jueza comenzó su descenso enojado para restablecer el orden, que las puertas de la sala se abrieron de golpe. El sonido no fue fuerte, pero fue definitivo. Cortó el silencio atónito, un pesado crujido que atrajo todas las miradas de la sala. El sonido de una llegada. El sonido de un ajuste de cuentas. La mujer que estaba en la puerta no era la que esperaban. La Elena Salazar, que Miguel había paseado en su mente. La que había descrito a Sofía en tonos condescendientes. Era una criatura de cardigans beige y zapatos sensatos. Una mujer cuyo cabello siempre estaba recogido en una cola de caballo práctica y poco inspirada. Una mujer que se había desvanecido en el fondo de su propia vida, convirtiéndose en solo otra pieza de mobiliario cómoda y olvidable. La mujer en la puerta era una aparición. Llevaba un vestido ceñido de color verde esmeralda, que se aferraba a una figura que Miguel no se había molestado en notar en una década. Su cabello, antes de un marrón indefinido, era ahora un auburn oscuro y rico, cortado en un bob elegante y afilado que enmarcaba un rostro que apenas reconocía. Las cansadas líneas de preocupación que habían sido sus compañeras constantes habían desaparecido, reemplazadas por una calma suave e inquietante. Su maquillaje era sutil, pero impecable. Sus ojos, que él recordaba como perpetuamente apologéticos, ahora estaban claros, firmes, y tenían un brillo de algo que parecía peligrosamente parecido a la diversión. En sus pies no llevaba zapatos planos sensatos, sino un par de tacones Christian Louboutin increíblemente altos. Sus suelas rojas características, destellando como una señal de advertencia con cada paso que daba. No se apresuró. No parecía nerviosa ni avergonzada. Caminó por el pasillo central del tribunal con la gracia lenta y deliberada de una reina que entra en su sala del trono. El clic-clac de sus tacones sobre el suelo de linóleo era el único sonido en el espacio silencioso. Era un metrónomo que marcaba los segundos del horror que se cernía rápidamente sobre Miguel y Sofía. La mandíbula de Miguel, que había estado tensa en una sonrisa engreída hacía solo unos momentos, se aflojó. Su rostro se descoloró, dejando una máscara pálida y conmocionada. Esto no podía ser Elena. Esta era una extraña, un fantasma, una especie de ángel vengador que no podría haber conjurado en sus peores pesadillas. La reacción de Sofía fue aún más reveladora. Su expresión triunfante se disolvió en una máscara contorsionada de puro e inmaculado asombro, rápidamente seguida por un destello de celos femeninos primarios. Instintivamente se enderezó su propio vestido, un gesto inútil. Junto a la mujer que se deslizaba por el pasillo, su costoso vestido blanco de repente parecía barato. Su perfecto cabello rubio estridente, toda su persona chillona y ruidosa. Ella era la amante, y por primera vez lo parecía. La mirada de Elena recorrió la sala, observando fríamente la escena. Vio el rostro impasible de la jueza. La galería pública conmocionada, la expresión de alivio de su abogada y, finalmente,
Sus ojos se posaron en Miguel y Sofía, todavía sentados demasiado cerca en su mesa. No registró ira ni dolor. Su expresión ni siquiera vaciló. Simplemente los miró. Una mirada larga e inquebrantable que parecía arrancarles la piel y ver las almas patéticas y avariciosas debajo. Luego les dio un ligero, casi imperceptible asentimiento. Un reconocimiento tan despectivo que era más insultante que cualquier grito. Llegó a la mesa de su abogada y dejó su bolso con un suave clic. Se volvió hacia Ana Garrido y le dio una pequeña sonrisa de confianza. «Disculpa la tardanza, Ana. Estaba terminando unos trámites». La propia sorpresa de Ana ante la transformación de Elena fue rápidamente enmascarada por una calma profesional, aunque una chispa de admiración iluminó sus ojos. «En absoluto, Elena. Estábamos escuchando el ejercicio de escritura creativa del señor López». Elena finalmente dirigió toda su atención a la jueza Ruiz. «Mis disculpas por mi tardanza, señoría». La jueza Ruiz, que había visto todo tipo de drama judicial imaginable, pareció momentáneamente desequilibrada. Se aclaró la garganta. «Señora Salazar, nos complace que finalmente pueda acompañarnos. Su esposo estaba precisamente haciendo una demostración al tribunal». El sarcasmo en la voz de la jueza era tan denso que se podía saborear. Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa serena. «Así lo vi. Parece que Miguel es tan predecible como siempre. Siempre necesita una audiencia para sus pequeñas rebeliones». Miguel se encogió como si lo hubieran abofeteado. Su voz también era diferente. El tono tímido y vacilante había desaparecido, reemplazado por una confianza baja y melódica que le produjo un escalofrío en la espalda. «Ahora que mi clienta está presente, señoría», anunció Ana Garrido, con su voz resonando con un vigor renovado, «finalmente podemos abordar el asunto de los bienes conyugales. Y a ese respecto, mi clienta ha traído algo para la consideración del tribunal». Elena metió la mano en su gran y elegante bolso y sacó un solo documento doblado. Era un grueso fajo de papel unido por un simple clip. No se lo entregó a Ana. En cambio, caminó unos pasos hacia la mesa, sus tacones resonando ominosamente, y colocó el documento directamente en el centro de ella, alisándolo con una mano. Pedro López lo miró desde el otro lado de la sala. «¿Qué es esto? Más tácticas dilatorias». Ana Garrido recogió el documento. Al leer la primera página, su expresión profesionalmente neutral se quebró. Sus cejas se alzaron hasta la línea de su cabello y una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Miró primero a un desconcertado Miguel y luego a una Elena triunfante. «Señoría», comenzó Ana, su voz prácticamente cantando. «Esto es una escritura de renuncia. Específicamente, es la escritura de la vivienda conyugal en la calle del Sauce 142. Pedro López soltó una carcajada ruidosa. «Una falsificación, sin duda. Un intento desesperado y patético de...» «No es una falsificación, señor López», lo interrumpió Ana, su voz como el hielo. «Está totalmente ejecutada, notariada, y fue presentada en la oficina del secretario del condado ayer por la tarde. Y transfiere la propiedad total y libre de cargas del señor y la señora Guzmán a la señora Elena Salazar como única propietaria». La sala estalló. Pedro López se puso de pie. Su rostro se puso de un rojo abigarrado. «Es imposible. Es robo, fraude. Mi cliente nunca habría firmado tal cosa». Miguel también estaba de pie ahora. Su silla se arrastró ruidosamente contra el suelo. Su rostro era una máscara atronadora de confusión y rabia. «Ella miente. Nunca firmé nada». «¿Qué diablos es esto, Elena?» Elena ni siquiera lo miró. Miró a Sofía,
cuyo rostro perfectamente maquillado se había arrugado en una máscara de fea confusión. Sofía se había imaginado en esa casa, organizando fiestas lujosas junto a la piscina, durmiendo en el dormitorio principal. Esa casa era el gran premio. «Oh, Miguel», dijo Elena, su voz teñida de una calma escalofriante, mientras finalmente se volvía para mirarlo. «Lo firmaste. Simplemente no lo recuerdas». Luego miró a Ana. «Creo que hay otro documento en mi bolso, Ana. Quizás eso aclare cualquier confusión para mi esposo». Ana metió la mano en el bolso y sacó un segundo documento, de aspecto más antiguo. Lo levantó. «Esto, señoría», anunció a la sala atónita, «es un poder notarial duradero, firmado por el señor Miguel Guzmán hace 8 años, que otorga a su esposa, la señora Elena Salazar, autoridad completa y total sobre todos sus bienes financieros y propiedades inmobiliarias. Una autoridad que, debo añadir, nunca se molestó en revocar. El poder notarial no era una reliquia de un tiempo olvidado más feliz. Era un monumento a la arrogancia de Miguel. Hace 8 años, Construcciones Guzmán había estado al borde de una expansión masiva y arriesgada. Se estaban asociando con un desarrollador conocido por litigios y negocios turbios. Miguel, a pesar de toda su fanfarronería, había estado asustado de perderlo todo. Fue Elena quien había propuesto la solución. «Deberías otorgarme un poder notarial, Miguel», le había dicho una noche, sentada frente a él en la mesa de su cocina, que estaba enterrada bajo planos y proyecciones financieras. «Uno duradero. De esa manera, si intentan demandarte personalmente, podemos mover nuestros activos, proteger la casa, nuestros ahorros, proteger a la familia». Él la había mirado entonces, a su confiable y sensata Elena, y había visto la sabiduría en ello. Era una jugada defensiva inteligente. Él había sido quien llamó al abogado, quien firmó los papeles con una letra grandiosa y floreada. Le había entregado el documento y le había dicho: «Aquí, para emergencias». Luego lo había olvidado por completo. El trato se había cerrado sin problemas. Su compañía había duplicado su tamaño y su ego se había triplicado. El poder notarial y la mujer que lo tenía se volvieron invisibles para él. Un detalle demasiado pequeño para que un hombre de su estatura lo recordara. Pero Elena nunca lo olvidó. Era una guardiana de registros, una curadora de detalles. Lo archivó en su caja fuerte en casa, detrás de las joyas de su abuela y los certificados de nacimiento de los niños. Y allí se quedó, un dragón dormido durante 8 largos años. Su transformación de un felpudo a un ángel vengador no había ocurrido de la noche a la mañana. Fue una muerte por 1000 cortes. Comenzó con las pequeñas cosas, las noches tarde que él decía que eran inspecciones de obras, el olor de un perfume extraño y caro en sus camisas, la forma en que comenzó a mirar su teléfono con una sonrisita secreta. Luego vinieron las heridas más grandes. El aniversario perdido debido a un viaje de negocios de última hora a Madrid. Un viaje del que más tarde encontró confirmación en el efusivo feed de Instagram de Sofía Ramos, completo con una foto de 2 copas de champán contra un atardecer subtitulada «Paraíso con mi rey». La crueldad comenzó poco después. Comenzó a criticarla abiertamente. Su comida era insípida, su ropa era anticuada, sus opiniones eran ingenuas. «Te has descuidado, Elena», le había dicho una tarde, mirándola con genuino asco mientras ella estaba sentada en su sillón favorito, leyendo un libro. «Mírate, ¿es de extrañar que no me emocione volver a casa?» Ella lo intentó primero. Compró vestidos nuevos que él ignoró.
Probó nuevas recetas que él apartó de su plato. Intentó iniciar conversaciones sobre su vida, su futuro, sus hijos, que ahora eran mayores y ya no vivían en casa. Pero él simplemente miraba su teléfono, su rostro iluminado por la pantalla, un mundo del que ella no formaba parte. El descubrimiento de la aventura fue casi mundano. Una noche dejó su computadora portátil abierta. Un correo electrónico de Sofía apareció en la pantalla. No era una carta de amor, sino algo mucho más incriminatorio. Una hoja de cálculo. Era una lista de sus bienes. Su casa, su cartera de acciones, sus cuentas de ahorro, su colección de arte. Junto a cada elemento había una columna titulada Estrategia post-divorcio. Sofía lo estaba ayudando a planear cómo ocultar su propio dinero a su esposa. Ella era una co-conspiradora activa en la ruina financiera de Elena. Ver esa hoja de cálculo rompió algo dentro de ella. No fue solo su corazón. Fue su creencia en el hombre que había amado, la vida que había construido. El dolor era inmenso, un peso físico que le dificultaba respirar. Durante una semana apenas comió ni durmió. Caminó por su hermosa casa vacía como un fantasma, cada recuerdo ahora contaminado. Vio su rostro en todas partes, riendo con ella, besándola, prometiéndole un para siempre. Y cada recuerdo era una nueva puñalada de traición. Luego, una tarde lluviosa de martes, mientras estaba sentada en la oscura oficina de su casa, mirando la pared, algo cambió. El dolor profundo y sin fondo comenzó a agriarse, endureciéndose en otra cosa. Era frío, afilado y claro. Era rabia pura e inalterada. No el tipo de gritos y lanzamiento de platos. Esta era una furia tranquila y glacial. El tipo que construye imperios y derroca reyes. Él pensaba que ella, Tianyi, era estúpida. Pensaba que ella ya era débil. Él y su pequeña novia diseñadora habían elaborado una hoja de cálculo, creyendo que ella era demasiado simple para entender las complejidades de la fortuna que ella había ayudado a construir. Él la había llamado una secretaria glorificada, en una llamada telefónica que ella escuchó. Había olvidado quién era ella. Había olvidado que, si bien él era la cara de la compañía, ella siempre había sido su cerebro. Esa noche, fue a la caja fuerte. Sus manos temblaban mientras giraba la combinación. Sacó el polvoriento sobre de Manila, que contenía el poder notarial. Lo leyó, luego lo volvió a leer. Autoridad completa y total sobre todos sus bienes financieros y propiedades inmobiliarias. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Se sentía extraña, como un músculo que no había usado en años. Miguel no solo le iba a dar el divorcio, él iba a pagar su educación. Durante los siguientes 6 meses, Elena vivió una doble vida. Para Miguel era la misma esposa derrotada y ratonil. Lloró cuando finalmente le pidió el divorcio. Interpretó el papel de víctima a la perfección, rogándole que reconsiderara, permitiéndole sentirse poderoso y magnánimo en su decisión de dejarla. Él estaba tan envuelto en su propio drama y su tórrido romance con Sofía que nunca notó los cambios. No notó que ella estaba teniendo reuniones discretas con Ana Garrido, una abogada de divorcios conocida por sus tácticas despiadadas. No notó que había contratado a un contador forense para rastrear cada euro que él había intentado ocultar en cuentas en el extranjero o empresas ficticias. No notó la nueva postura segura de sus hombros
o el brillo decidido en sus ojos. Solo vio lo que quería ver, una mujer a la que estaba dejando atrás. Mientras Miguel cenaba y salía con Sofía, comprándole pulseras Cartier y llevándola de viaje al Caribe, Elena estaba trabajando. Armada con el poder notarial y la montaña de datos financieros que había compilado durante 20 años, comenzó a desmantelar su imperio de manera meticulosa, legal y despiadada. Primero, abordó la cartera de acciones. Vendió sus acciones tecnológicas de alto riesgo y alta rentabilidad y reinvirtió el capital en un fideicomiso anónimo y estable, un fideicomiso que estaba solo a su nombre. Luego, fue tras el negocio. Construcciones Guzmán era una sociedad de responsabilidad limitada. Miguel era el propietario del 90%. Ella era la socia silenciosa del 10%. Pero el acuerdo operativo de la LLC tenía una cláusula estándar que ella misma había insistido en que su abogado incluyera años atrás, que permitía la reasignación de acciones con el consentimiento de los miembros gerentes. Con su poder notarial, ella era, para todos los efectos legales, Miguel. Convocó una reunión consigo misma, representándose tanto a su 10% como a su 90%. Inesperadamente, la Junta votó por unanimidad para volver a emitir las acciones. La noticia: Elena Salazar, 95%. Miguel Guzmán, 5%. Ahora, en papel, ella era su jefa. Finalmente, estaba la casa. Su hogar soñado. El lugar donde había criado a sus hijos. El lugar donde él planeaba mudar a Sofía en cuanto la tinta del decreto de divorcio estuviera seca. Ese fue el movimiento más doloroso y el más satisfactorio de todos. Ella misma redactó la escritura de renuncia utilizando una plantilla de su abogada. Firmó su nombre y luego, con mano firme, firmó el suyo justo al lado de las palabras: Miguel Guzmán por Elena Salazar, su apoderada. Lo hizo notariar por un notario móvil que acudió a su cafetería local, sin preguntas. El día antes de la audiencia, lo presentó ella misma en la oficina del secretario del condado. El jaque mate devastador final, en un juego que Miguel ni siquiera sabía que estaba jugando. La mañana de la audiencia la había pasado no en pánico, sino en un salón de alta gama arreglándose el cabello y el maquillaje. Luego se fue a casa. Se paró en su ahora vacío vestidor. Había hecho que las cosas de Miguel se trasladaran discretamente a una unidad de almacenamiento semanas antes, y se puso el vestido verde. Era un vestido de victoria, la armadura para su batalla final. Se miró en el espejo y, por primera vez en años, no vio a la esposa de Miguel, sino a Elena, solo a Elena, y Elena estaba lista para la guerra. El tribunal era una olla a presión. El aire crepitaba con las consecuencias del anuncio explosivo de Ana Garrido. El poder notarial duradero, 2 palabras que acababan de detonar el mundo entero de Miguel Guzmán. Esto es una farsa, tartamudeó Pedro López, su rostro de un púrpura moteado. Le arrebató el documento de la mano a Ana y lo miró fijamente, sus ojos escaneando la página frenéticamente. La firma en la parte inferior era inconfundiblemente la de Miguel. El sello del notario era claro y legítimo. Supo, con una sensación de hundimiento en su voluminoso estómago, que esto era real. Había sido superado por una mujer que había despreciado como ama de casa. Miguel, sin embargo, no era capaz de tal aceptación racional. Su mente estaba en cortocircuito, incapaz de procesar la nueva realidad. «Ella me engañó.
Yo estaba protegiendo a nuestra familia. Para eso era. No para que ella me robara todo, rugió, señalando con un dedo tembloroso a Elena. Elena permaneció serena. No robé nada, Miguel, dijo, su voz cortando su histeria. Simplemente reorganí los activos. Tus activos, técnicamente. La autoridad para lo cual me la diste tú mismo. Querías un divorcio. Querías liberarte de tus obligaciones con nuestra familia. Yo simplemente te lo facilité. La jueza Ruiz golpeó su mazo, el fuerte sonido resonando en la sala tensa. Basta, señor Guzmán. Contrólase, o haré que lo retiren. Señor López, controle a su cliente. Pedro López puso una mano en el brazo de Miguel, pero Miguel se la quitó. No me toques. Ella es una ladrona. Ella y esa tiburón, gruñó, gesticulando salvajemente hacia Ana. Objeción, señoría, espetó Ana. Mi clienta ha actuado completamente dentro de sus derechos legales, utilizando un documento que el señor Guzmán ejecutó libre y voluntariamente. Quizás si el señor Guzmán hubiera pasado menos tiempo acaramelándose con su amante en público y más tiempo leyendo sus propios documentos legales, no estaría en esta situación. Sofía Ramos, que había estado congelada en un estado de horror silencioso, finalmente encontró su voz. Estaba teñida de pánico. Él construyó esa compañía. Ese es su dinero. Tú no eras nada, solo una secretaria, le gritó a Elena. Elena giró la cabeza lentamente para mirar a Sofía. Era la primera vez que reconocía directamente su existencia. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La secretaria, dijo Elena, su voz goteando con descendencia. Ahora es la accionista mayoritaria del 95% de Construcciones Guzmán, S.L. Así que le sugiero que cuide su tono. Nunca se sabe cuándo podría necesitar un trabajo. Luego miró a Miguel. Y como accionista mayoritaria, mi primera orden del día será una auditoría completa de todos los gastos de la compañía de los últimos 3 años, especialmente viajes, regalos y honorarios de consultoría pagados a ciertas diseñadoras de interiores. Ese fue el giro del cuchillo. Sofía palideció. Los viajes, las joyas, los honorarios de consultoría, que en realidad eran un pago inicial de su nuevo piso, todo había sido pagado con una tarjeta corporativa de Construcciones Guzmán. Miguel le había asegurado que era imposible de rastrear como un gasto comercial estándar. Ahora, la mujer a la que había engañado tenía los recibos. No solo el sueño de un futuro lujoso había desaparecido, sino que ahora también estaba implicada en malversación de fondos corporativos. La rabia de Miguel finalmente estalló. Con un rugido gutural, se abalanzó por el espacio entre las mesas, con las manos extendidas como para estrangular a Elena. «¡Perra! ¡Te mataré!». Nunca lo logró. El alguacil de la corte, un hombre corpulento que lo había visto venir, se movió con sorprendente rapidez, abordando a Miguel por la cintura y golpeándolo contra su propia mesa. Los papeles volaron por todas partes. Una jarra de agua se estrelló contra el suelo. Miguel luchó, su rostro contorsionado en una máscara de pura e impotente furia, gritando obscenidades. «¡Alguacil! ¡Retírelo! ¡Ahora!», ordenó la jueza Ruiz, su voz como un trueno. «Señor Guzmán, está en desacato al tribunal». «¡Sofía!», gritó mientras Miguel era medio arrastrado, todavía luchando y gritando, de la sala del tribunal. Las pesadas puertas se cerraron de golpe detrás de él, dejando un silencio resonante a su paso. El espectáculo de desacato estaba completo, pero el artista estrella ahora estaba bajo custodia. El silencio se rompió por un suave sollozo ahogado. Era Sofía. Estaba sentada sola en la mesa del demandante, luciendo pequeña y completamente perdida.
La amante triunfante había desaparecido, reemplazada por una joven aterrorizada que acababa de ver cómo todo su futuro era llevado esposado. Su vestido blanco ahora parecía un sudario. La jueza Ruiz examinó la escena. Su rostro una mezcla de ira y agotamiento. Miró a Elena, que no se había inmutado. No había movido un músculo durante el violento arrebato de Miguel. Permanecía con la inquietante quietud de una estatua de mármol. «Señora Garrido», dijo la jueza, con voz baja y seria, «usted y su clienta se reunirán conmigo en mis aposentos en 10 minutos. Señor López, le sugiero que vaya a averiguar en qué celda de detención está su cliente». Pedro López, con aspecto de total derrota, simplemente asintió, recogiendo sus papeles dispersos con manos temblorosas. Ana puso una mano de apoyo en el brazo de Elena. «¿Estás bien?», susurró. Elena finalmente dejó escapar un largo y lento aliento. Sintió como si lo hubiera estado conteniendo durante un año. Miró las puertas por las que acababan de arrastrar a su esposo, luego a la chica llorosa que él había dejado atrás. «Estoy más que bien, Ana», dijo, un destello de una sonrisa genuina y aliviada tocando sus labios por primera vez. «Soy libre», pero sabía que no había terminado. Miguel era predecible. Lucharía. Se pondría feo. Ella había ganado la batalla, pero la guerra por su paz apenas comenzaba. Y había un secreto más, una pieza de influencia devastadora que aún no había jugado. La escritura de la casa y la propiedad de la empresa eran solo los primeros disparos. El golpe final y fatal aún esperaba en su arsenal. ¿Crees que Elena fue demasiado lejos o crees que la venganza fue justa? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Las secuelas de la implosión en la sala del tribunal fueron rápidas y brutales. Miguel fue liberado después de unas horas, acusado de desacato al tribunal y enfrentando una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 150 metros de Elena. La imagen de él, siendo arrastrado por los alguaciles, con su costoso traje arrugado y su rostro lívido de rabia, fue una humillante caída en desgracia. Pero el verdadero alcance de su ruina apenas comenzaba a hacerse evidente para él. Él y Sofía terminaron en una habitación estéril en el bufete de abogados de Pedro López. El aire estaba espeso con el hedor del fracaso. Miguel caminaba como un animal enjaulado, su voz ronca por los gritos. La demandamos por todo. Fraude, coacción, angustia emocional», gritó, gesticulando salvajemente. Pedro López, que ahora miraba a su cliente no como una fuente de dinero, sino como una enorme responsabilidad, suspiró y se frotó las sienes. «Miguel, ¿con qué fundamento? Firmaste el poder notarial. Estabas en tu sano juicio. No hubo coacción. Sus acciones, aunque agresivas, parecen ser completamente legales. Ella usó tu propia arma contra ti. Entonces, ¿qué me queda?», exigió Miguel, su voz temblorosa. Pedro López miró una copia recién impresa de su asistente legal. «Según esto, tienes el 5% de una empresa que está a punto de ser sometida a una auditoría forense, ordenada por la propietaria del 95%, que resulta ser tu futura exesposa. Tienes una montaña de deudas personales, ya que la señora Salazar se aseguró de dejar todas las tarjetas de crédito y préstamos sin garantía únicamente a tu nombre. Tus cuentas bancarias han sido vaciadas, legalmente, debo añadir, a través del poder notarial. La casa ha desaparecido. El arte ha desaparecido. La cartera de acciones ha desaparecido. En esencia, Miguel, te queda este traje». Las palabras flotaron en el aire.
Miguel miró a su abogado, su mente negándose a aceptarlo. Miró a Sofía esperando simpatía, apoyo, una reafirmación de su amor contra el mundo. En cambio, la vio mirándolo con una expresión que nunca había visto antes. Un cálculo. La mirada suave y adoradora había desaparecido, reemplazada por la mirada dura y evaluadora de un inversor, cuya acción estrella acababa de caer a cero. ¿Y la auditoría?, preguntó Sofía, con voz tensa. ¿Qué significa eso para mí? Pedro López le dio una mirada de cansado desdén. Significa que cada cargo que hiciste con la tarjeta corporativa, cada vacación, cada bolso, cada día de spa, será escudriñado. La señora Salazar puede, y probablemente lo hará, clasificarlos como gastos no comerciales. Podría exigirte que devuelvas el dinero, o podría presentar una denuncia penal por malversación de fondos. Dada su estado de ánimo actual, no apostaría en contra. El rostro de Sofía se puso blanco. Pero Miguel dijo que estaba bien. Dijo que era una ventaja. ¿Era él el accionista mayoritario del 95% en ese momento?, preguntó Pedro López secamente. No, entonces su permiso es irrelevante. El mundo de fantasía cuidadosamente construido, que Sofía había creado para sí misma, se desmoronó en ese instante. El hombre rico y poderoso que iba a rescatarla de su vida ordinaria era un charlatán arruinado y en desgracia. La vida de lujo que había saboreado no solo había desaparecido, sino que ahora era una fuente potencial de cargos penales. Las grietas en su relación perfecta no solo aparecieron, se abrió un abismo entre ellos. «Me dijiste que lo tenías todo bajo control», le siseó a Miguel, con voz llena de veneno. «Me dijiste que ella no era nadie, que no obtendría nada. Me prometiste esa casa». «¿Cómo iba a saber que haría esto?», replicó Miguel, su propio pánico convirtiéndose en culpa. «Esto es tu culpa. Tú y tus deseos interminables, los viajes, los coches, las joyas. Si no hubieras sido tan exigente, no me habría distraído tanto». Su discusión degeneró en una disputa desagradable y amarga. El amor y la pasión que habían alardeado en la sala del tribunal se revelaron como nada más que una transacción superficial que ahora estaba horriblemente en mora. Mientras tanto, Elena estaba en un lugar que parecía un mundo aparte, una cafetería tranquila y soleada, compartiendo una taza de té con su hermana menor, Jimena. Jimena, una enfermera de urgencias sensata, había sido la cómplice silenciosa de Elena durante meses, su roca y su animadora. Había sido la que había consolado a Elena a través de sus lágrimas, y la que la había ayudado a canalizar su dolor en un plan. «La cara que puso», dijo Jimena, revolviendo su té con una sonrisa. Pagaría por haber visto la cara que puso cuando Ana les soltó el poder notarial. Elena sonrió una sonrisa real y genuina. «Fue satisfactorio. Pero no se trata de venganza, Jimena. No realmente». «Oh, no digas tonterías», se burló Jimena con cariño. «Al menos el 60% es por venganza. Y eso está bien. Él se lo ganó. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Sabes que no se rendirá fácilmente». La sonrisa de Elena se desvaneció ligeramente, reemplazada por una mirada de sombría determinación. «Lo sé. Intentará arrastrar mi nombre por el barro. Intentará pintarme como una arpía vengativa. Él y su abogado presentarán moción tras moción, intentando invalidar el poder notarial. Pueden... Ana dice que es una posibilidad entre 1.000.000. El documento es inquebrantable, pero pueden hacer que el proceso sea largo, costoso y feo. Por eso aún no he jugado mi última carta». Jimena se inclinó hacia adelante, con los ojos bien abiertos. «¿Hay más? ¿Qué podría ser más devastador que quitarle toda su empresa y su casa?»
Elena tomó un sorbo lento de su té. Miró por la ventana a la gente que pasaba, viviendo sus vidas normales y tranquilas. Estaba luchando por su oportunidad de reunirse con ellos. Miguel tiene una última cosa a la que cree que puede aferrarse, dijo Elena en voz baja. Un último arma secreta que cree que lo protege. Una empresa que registró en las Islas Caimán hace 5 años. Una empresa fantasma, donde ha estado desviando ganancias durante años. Cree que no lo sé. Cree que es su nido de huevos intocable, el dinero con el que iba a comenzar su nueva vida con Sofía. ¿Y tú lo sabes? Jimena jadeó, con una mirada de asombro en su rostro. Oh, lo sé, confirmó Elena. Tengo los documentos de constitución, los extractos bancarios, los registros de transferencias bancarias. El contador forense lo encontró todo. Miguel cree que es un genio, pero su contraseña para el portal offshore era Guzmán 1. La arrogancia del hombre es su talón de Aquiles. Entonces lo expondrás en la corte. Tomarás ese dinero también. Elena negó con la cabeza. No, voy a hacer algo mejor. Se lo voy a dar a él. Jimena la miró, completamente confundida. ¿Vas a qué? Va a recibir una carta de un bufete de abogados en las Caimán, la próxima semana, explicó Elena, una luz astuta bailando en sus ojos. Una carta que confirma que el único director de la corporación ha sido cambiado, que todos los fondos han sido asegurados y que se está preparando un informe completo de las actividades de la corporación. Pero no entiendo. ¿Quién es el nuevo director? Elena se inclinó hacia adelante y susurró el nombre. La mandíbula de Jimena cayó. Miró a su hermana como si la viera por primera vez. La tranquila y sensata Elena había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una maestra estratega, una mujer que había aprendido a jugar el juego mejor que el hombre que le había enseñado las reglas. La trampa no solo se había activado, era una obra de arte compleja y de múltiples capas. Y la pieza final, la más hermosa, estaba a punto de encajar. La semana siguiente a la audiencia fue un accidente de coche a cámara lenta para Miguel y Sofía. La realidad los golpeó en oleadas, cada una más fría y brutal que la anterior. Las tarjetas de crédito de Miguel fueron rechazadas una por una. El contrato de arrendamiento de su sedán de lujo fue rescindido. Se vio obligado a mudarse del apartamento temporal de lujo que había estado alquilando a una habitación de motel pequeña y deprimente que olía a cigarrillos rancios y desesperación. Sofía, fiel a su estilo, duró exactamente 2 días. Su sorpresa y enojo iniciales dieron paso a una evaluación fría y pragmática de su situación. Estaba atada a un hombre que no solo estaba arruinado, sino que también era un paria social. Su nombre ahora estaba vinculado a su desgracia. Su propia reputación como diseñadora estaba hecha jirones, manchada por el escándalo de la aventura y la amenaza inminente de un cargo por malversación. La tercera mañana, Miguel se despertó en la húmeda habitación del motel y descubrió que ella se había ido. No había ninguna nota. Simplemente había desaparecido, llevándose su equipaje de diseño, dejándolo solo con las consecuencias de sus decisiones. Miguel, a la deriva en un mar de autocompasión y rabia, se aferró a una última esperanza. La cuenta de las Islas Caimán era su as bajo la manga, su paracaídas secreto. Tenía casi 2 millones de euros en esa corporación, en el extranjero. Dinero que había desviado cuidadosamente de Construcciones Guzmán durante 5 años. Era más que suficiente para empezar de nuevo, para reconstruir, para escapar de esta pesadilla. Solo tenía que esperar a que se calmara la situación. Entonces podría acceder a los fondos y desaparecer. Esa esperanza se extinguió una tarde gris de jueves por un sobre de FedEx
que se deslizó por debajo de la puerta de su habitación de motel. Era de un bufete de abogados en Gran Caimán. Sus manos temblaron mientras lo abría. Esperaba un extracto bancario estándar. En cambio, encontró una notificación legal. Le informaba que, según los estatutos de la sociedad, la dirección de Guzmán Global Holdings, S.L., había sido legalmente transferida. Continuaba diciendo que se había iniciado una auditoría completa y que todos los activos de la corporación estaban congelados hasta su resultado. La sangre de Miguel se heló. Esto era imposible. Él era el único director. Él era el único con autoridad. Leyó frenéticamente la página buscando el nombre del nuevo director, el ladrón que le había robado su última salvación. Y entonces lo vio. La nueva única directora de Guzmán Global Holdings, S.L., no era Elena, era Sofía Ramos. Miguel miró el nombre, su cerebro negándose a procesar lo que estaba viendo. ¿Sofía? ¿Cómo? ¿Por qué? No tenía sentido. Leyó la línea una y otra vez. Nueva directora, doña Sofía Ramos. Todavía estaba mirando el papel, su mundo girando en un torbellino de confusión, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó, su voz ronca. «Hola, ¿es Miguel?» La voz era femenina, fría y profesional. «¿Quién es?», escupió Miguel. «¿No han hecho ya suficiente usted y esa bruja?» Elena solo quería pasar un mensaje, dijo Ana, su voz suave como la seda. «Quiere que sepa que ha instruido a sus contadores para que retiren la investigación sobre los fondos corporativos que usted desvió para beneficio de la señorita Ramos. No presentará cargos por malversación de fondos contra ella». Miguel quedó aturdido en silencio. ¿Por qué haría eso, Elena? ¿Por qué dejaría a Sofía fuera de peligro? A cambio de esta consideración, continuó Ana, la señorita Ramos ha acordado cooperar plenamente. Resulta que hace unos años, en un momento de grandiosidad post-coital, usted le presumió sobre su empresa secreta en el extranjero. Incluso le mostró cómo iniciar sesión en el portal para impresionarla con lo inteligente que era. Le dijo que algún día la haría directora. Bueno, Elena decidió cumplir su promesa. La trampa fue brillante en su crueldad. Elena no solo había tomado el dinero, se lo había dado a la única persona que había ayudado a Miguel a destruir su matrimonio. Había convertido a su amante en su verdugo financiero, usando el poder notarial, explicó Ana pacientemente como si fuera un niño pequeño. Elena ejerció su poder como director para nombrar a uno nuevo, Sofía. Luego Elena, como usted, renunció. Todo el fondo de 2 millones de euros está ahora bajo el control legal exclusivo de Sofía. Ahora es su problema. ¿Su problema?, ahogó Miguel. ¿Qué problema? Y aquí vino el golpe final y fatal. La obra maestra de la venganza silenciosa y meticulosa de Elena. «Bueno», dijo Ana, y Miguel casi pudo escuchar la sonrisa en su voz. Cuando el contador forense de Elena examinó la cuenta de las Caimán, descubrió algo que usted parece haber pasado por alto. Para financiar la cuenta, no solo desvió ganancias, contrató una serie de préstamos sin garantía y con altos intereses a través de la empresa fantasma. Préstamos que ahora ascienden a aproximadamente 2 millones de euros. Miguel sintió que el suelo se le caía. Los préstamos. Se había olvidado de los préstamos. Los había utilizado para acelerar la financiación, planeando pagarlos con ganancias futuras. «La cuenta no es un nido de huevos de 2 millones de euros, Miguel», dijo Ana, su voz un murmullo de victoria. «Es un agujero de $500,000 de euros de deuda, deuda que ahora está legalmente ligada a la única directora de la corporación. Deuda que ahora es responsabilidad de Sofía Ramos».
Elena ha enviado toda la documentación de los préstamos a la nueva asesoría legal de la señorita Ramos. Me imagino que están teniendo una conversación muy interesante ahora mismo. Elena había hecho lo imposible. No solo le había quitado el dinero a Miguel, no solo había protegido sus propios bienes, había tomado su fondo secreto de gastos, que en realidad era una deuda masiva, y legalmente la había encadenado a su amante. Había convertido su símbolo de libertad en una prisión para la mujer que él había elegido sobre ella. No era solo venganza, era poesía. Miguel dejó caer el teléfono. Se hundió en el borde de la cama irregular del motel, con la carta legal revoloteando de su mano. Estaba arruinado. Estaba solo. Había estado tan obsesionado con la idea de que Elena era simple que nunca se le había ocurrido que era brillante. Él había estado jugando a las damas, mientras ella jugaba ajedrez tridimensional. Había construido un reino de mentiras y arrogancia, y su esposa tranquila y sensata, la mujer que había desechado como basura, lo había quemado hasta los cimientos y había salado la tierra, dejándolo sin nada más que las cenizas. La confrontación final no ocurrió en un tribunal ni en el despacho de un abogado. Ocurrió, de manera apropiada, en las escaleras delanteras de la casa de la calle del Sauce 142, la casa que ahora era inequívocamente de Elena. Ella estaba allí, supervisando a un equipo de mudanzas que estaba sacando los últimos vestigios de su antigua vida. Los muebles pesados y ornamentados en los que Miguel había insistido estaban siendo retirados, destinados a la donación. Estaba rediseñando su vida desde los cimientos, y la estética era ligera, aireada y libre de su sofocante influencia. Un taxi se detuvo en la acera. De él salió un Miguel con aspecto demacrado. Había perdido peso y su costoso traje había sido reemplazado por unos pantalones vaqueros que no le quedaban bien y una camisa arrugada. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación vacía. Miró la casa, su casa, y su rostro, por primera vez, mostró un atisbo de una pérdida genuina y desgarradora. Elena lo vio venir y lo encontró en el camino. No sintió miedo, ni ira, solo una lástima distante y clínica. «No puedes estar aquí, Miguel», dijo con calma. «Hay una orden de restricción». «No estoy aquí para hacerte daño», dijo, su voz áspera. «Solo tenía que hablar contigo, lejos de los abogados». Miró más allá de ella hacia la puerta vacía. «¿Qué hiciste, amor? ¿Qué me hiciste, Liv?» El viejo apodo Liv, una reliquia de un tiempo en que su amor era real, flotó en el aire entre ellos, pero ya no tenía poder sobre ella. «Hice lo que me enseñaste a hacer, Miguel», respondió, su voz uniforme. «Me enseñaste que el amor es una transacción, que la lealtad es un pasivo. Me enseñaste que lo único que importa es el resultado final. Solo que yo era una mejor estudiante de lo que jamás imaginaste. El dinero, la empresa, tal vez podría haberlo entendido», tartamudeó, sus ojos suplicantes. «Pero Sofía, darle esa deuda, eso fue cruel». Elena casi se rió. «¿Cruel? ¿Quieres hablar de crueldad? Cruel es besar a tu amante frente a un juez mientras te divorcias de la mujer que te dio 20 años de su vida. Cruel es decirle a esa mujer que es vieja y aburrida y que se ha descuidado. Cruel es conspirar con tu novia para dejar a tu esposa sin nada después de que ella ayudara a construir todo tu mundo. Eso, Miguel, es cruel. Lo que yo hice fue simplemente equilibrar los libros». Él no tuvo respuesta a eso. Simplemente negó con la cabeza.
Un hombre destrozado finalmente obligado a mirar los estragos que había causado. Simplemente no entiendo por qué, susurró. ¿No entiendes?, preguntó ella, una chispa del viejo fuego regresando a sus ojos. Te quedaste ahí día tras día y me dijiste que no era nada. Una secretaria, un ama de casa. Descartaste cada sacrificio, cada noche, cada decisión inteligente que tomé. Pensaste que yo era solo parte del paisaje. No me viste, Miguel. Realmente, no me habías visto en 10 años. Estabas tan ocupado construyendo tu monumento a ti mismo que olvidaste sobre qué estaba construido. Y cuando decidiste que los cimientos eran desechables, no debería sorprenderte de que decidiera tragarte entero. Él finalmente la miró a los ojos. Realmente la miró. Vio a la mujer del tribunal, la extraña, poderosa e inquebrantable. Pero debajo, por un segundo fugaz, vio el fantasma de la chica de la que se había enamorado. Y supo, con una certeza que le heló los huesos, que había destruido algo hermoso, no solo para ella, sino para él mismo. Lo siento, dijo. Las palabras eran pequeñas, inadecuadas, una sola gota de agua en un infierno furioso. Lo sé, dijo Elena. Y lo sabía. Sabía que él lamentaba haber sido descubierto, lamentaba haber perdido, pero no lamentaba la traición, no lamentaba la crueldad. Nunca lo haría. Se dio la vuelta y volvió a entrar en su casa. Su casa, sin decir una palabra más. La conversación había terminado. Su vida juntos había terminado. Al cruzar el umbral, lo escuchó llamarla por su nombre por última vez. No se dio la vuelta. Simplemente cerró la puerta, el suave clic del cerrojo sellando su pasado para siempre, dejando al hombre que había sido su mundo parado solo en la acera, sin nada. Al final, no hubo un final épico en la sala del tribunal. La lucha de Miguel Guzmán terminó no con un estallido, sino con un gemido. Enfrentado a una deuda insuperable y honorarios legales, se declaró en bancarrota. El titán de la industria terminó aceptando un trabajo de gerente de proyectos de bajo nivel en otro estado. Un fantasma del hombre que alguna vez fue. A Sofía Ramos, cargada con una deuda corporativa de varios millones de euros, se la vio por última vez trabajando como camarera en un intento desesperado por pagar ejércitos de abogados. Fueron un testimonio del hecho de que a veces las cosas más brillantes tienen los cimientos más feos. Y Elena vendió Construcciones Guzmán a un competidor con una ganancia masiva. Vendió la casa y compró una más pequeña y luminosa con vistas al océano. Viajó. Fundó una pequeña organización que brindaba asistencia legal y asesoramiento financiero a mujeres que escapaban de matrimonios abusivos o controladores. No encontró un nuevo amor, no de inmediato. Primero, encontró algo mucho más importante, a sí misma. Descubrió que la mujer tranquila y sensata que había sido no era débil, sino poderosa. Su mayor victoria no fue tomar la fortuna de Miguel, fue recuperar su propia historia. Si la increíble historia de justicia y empoderamiento de Elena te conmovió, muéstranos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video. Su viaje es un poderoso recordatorio de que nunca debes subestimar a los que parecen silenciosos. Suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real increíbles que te mantendrán al borde de tu asiento. Queremos saber qué piensas. ¿Fue justificada la venganza de Elena? Déjanos tu opinión en los comentarios a continuación.